Yo quisiera, en primer lugar, empezar por felicitar tanto a las personas y colegas que han iniciado esta iniciativa de la declaración escrita y de la pregunta oral, como a la Comisión por estar presente a estas horas hablando de este tema que, por desgracia, no solamente parece un tema secreto, un tema de absoluta discreción, sino que en algunos casos es directamente invisible. Por lo tanto, a pesar de que esto es así, el hecho de que hoy lo tratemos significa que queremos romper esa invisibilidad. Y por eso me he sumado entusiastamente, insisto, no solamente a la declaración escrita y a la pregunta oral, sino a este debate. Yo creo que quien más, quien menos conocemos personas que han sufrido, que están sufriendo estos trastornos, que no enfermedad. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, la percepción que tenemos todas y todos en este contexto es que no se trata de personas en absoluto que necesiten un servicio especial desde el punto de vista de una atención propia de una enfermedad, sino simplemente apoyos concretos, ayudas, una sensibilidad que tenemos que tener no solamente desde las instituciones, sino desde las familias, desde los centros educativos y, sobre todo, desde la sociedad en general. Yo creo que lo peor que puede ocurrir en esos casos es que la discriminación se deba a un desconocimiento, en primer lugar, a una percepción de que esas personas no pueden ser personas que lleven una vida absolutamente normal, aunque necesiten un pequeño apoyo, y, sobre todo, a una ausencia de voluntad política y de recursos económicos para llevar a cabo los programas necesarios para que esas personas puedan tener, insisto, no solamente un ritmo de vida normal, sino aportar, como personas que son plenamente capaces, sus sabidurías, sus conocimientos, sus ilusiones, sus sueños a esta sociedad que muchas veces las margina, las discrimina, sin que ellas y ellos hayan hecho absolutamente nada para merecerlo. Muchas gracias. Gracias. Tenemos un orador individual, señor Massiel, un minuto.